Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente, y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Ignacio de Loyola, en la primera semana, pues que es una invitación a la meditación sobre el pecado y sobre el encuentro con Cristo, que es misericordia, pone distintas meditaciones o ejercicios, desde los 3 pecados, la consideración de los pecados propios, la meditación sobre el infierno, y pone luego también pues algunas otras meditaciones para que el ejercitante pueda entrar verdaderamente en ese coloquio de misericordia con el Señor. Y por eso pone pues repeticiones, y la tradición ignaciana posterior ha añadido algunas otras meditaciones como la consideración sobre la muerte, y en esa clave me parece que puede ayudar para vivir estos ejercicios espirituales realizar la meditación de la mujer sorprendida en adulterio, un poco en esa perspectiva de repetición, de recoger, que no se trata simplemente pues de volver a hacer los ejercicios que previamente ya se han realizado, sino que se trata pues de volver como a penetrar, a profundizar en eso que San Ignacio busca en esta primera semana, que es el arrepentimiento de los pecados y el encuentro con Cristo Misericordia, para a partir de ahí pues poder realizar la configuración con el Señor. Y por eso, pues yo os invito a contemplar este pasaje tan bonito que se encuentra en San Juan 7, del 53, versículo 53, al capítulo 8, versículo 11. Lo voy a leer para que podamos también pues meditarlo con más detalle, pero desde el principio pues me gustaría contar una anécdota que recuerdo antes de ser sacerdote. Yo creo que quizás ya había entrado al seminario, no estoy muy seguro, pero fui a una misa en la que tocó pues la lectura de este evangelio, y el sacerdote simplemente dijo una frase, pero es una de las homilías más breves y más profundas que he escuchado, porque al acabar el evangelio simplemente dijo: qué impresionante es la misericordia del corazón de Jesús, que incluso sus amigos la conocían y querían usarla contra él. A mí me parece que esa es la perspectiva que nosotros debemos tomar también pues en este rato de meditación, para contemplar esa misericordia del corazón de Jesús. Como sabéis, San Ignacio siempre, cuando invita pues al ejercitante a ir avanzando en las meditaciones, propone pues un esquema, un modo de hacer oración que creo que también nosotros lo debemos recoger. Y por eso, cuando vayamos, después de estos puntos de meditación, vayamos a la capilla a rezar, o ahí donde podáis rezar, pues ya sea en la habitación. San Ignacio en ese sentido tiene bastante flexibilidad. Yo os invito a que comencéis con esa oración preparatoria, que es la oración, una oración acostumbrada que propone San Ignacio, para que toda nuestra alma se disponga a recibir la gracia del Señor. Haz, Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente al mayor servicio y alabanza de tu divina majestad. Y luego recordar, pues, brevemente los puntos de la historia. En este caso es la mujer que, sorprendida en adulterio, es acusada por escribas y fariseos, y cómo el Señor, pues, en ese diálogo sorprendente con los fariseos y luego con la mujer, pues termina mostrando también esa misericordia que era el distintivo de su corazón. Y luego hacer una petición particular, que aquí pues yo os invito a que pidáis, así como en cada oración de la primera semana pues San Ignacio propone una pues muy concreta: vergüenza y confusión, por ejemplo. Yo os invito a que en esta meditación lo que le pidáis al Señor muy de veras sea encontrarse también con ese corazón, con ese sagrado corazón que nos perdona y que nos invita a seguir adelante. Y después de eso también una composición del lugar, que no se trata simplemente pues de sujetar lo que es el entendimiento o la imaginación, sino sobre todo de vivir
la escena desde dentro. Nosotros cuando contemplamos el Evangelio siempre tenemos que evitar tener como esa dispersión o pensar que son historias que nada tienen que ver con nosotros, y San Ignacio, pues con profunda intuición espiritual, pues nos dice: hagamos esa composición como si presente me hallase, ¿no? Y aquí pues vamos también a ese lugar pues de Tierra Santa donde tiene el encuentro, y vamos también viviendo pues la escena para identificarnos también con la mujer. Leo el texto de la traducción pues del Padre Iglesias, que es muy adecuada, y después de eso pues vamos a ir haciendo algún pues comentario que os pueda servir para rezar. Dice el Evangelio de San Juan: al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo iba a él, y después de sentarse los instruía. Por su parte, los escribas y los fariseos llevan a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. Ahora bien, en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a este tipo de mujeres. Así que tú, ¿qué dices? Eso lo decían tentándolo para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose hacia abajo, escribía en el suelo con el dedo. Y como ellos seguían preguntándole, se incorporó y les dijo: el que de vosotros sea inocente, empiece a apedrearla. Y agachándose de nuevo, seguía escribiendo en el suelo. Por su parte ellos, al oírlo, iban saliendo uno tras otro, empezando por los más ancianos, de modo que quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús, incorporándose, le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y a partir de ahora ya no peques más. Pues es un texto, como veis, sorprendente, muy profundo, también misterioso, y en lo que vamos a contemplar en esta escena vamos a hacer como dos momentos. Por eso, ya digo, para vivirlo en profundidad, nosotros tenemos que entrar ahí en la escena. Ojalá que nosotros nos identifiquemos con esta mujer pecadora que se encuentra condenada por los hombres, y además, atención, porque se encuentra condenada por los hombres con justa razón, no para ser lapidada, pero sí para recibir un castigo por una injusticia y un pecado grave que había cometido. Y nosotros tenemos que ser como esa mujer, es decir, ser conscientes de que hemos pecado, de que nos hemos apartado del Señor, de que mereceríamos un castigo, y en ese momento, cuando parece que se va a aplicar rígidamente la justicia contra nosotros, entonces nos encontramos con Jesús, ¿no? Y creo que también puede ser bonito pensar no solo el encuentro con Jesús que ahora podemos tener, sino pensemos también pues esos encuentros con Jesús que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Entonces, ya digo, pues siendo como la mujer, nos encontramos con Jesús, y a ver qué significa ese encuentro con Él para tener ese diálogo profundo de misericordia. Y entonces vamos a ese primer momento, que es el diálogo de Jesús con los fariseos. Es curioso porque los fariseos, los escribas y los fariseos, con astucia quieren tenderle a Jesús una trampa, pues quieren poner la misericordia de Jesús contra él mismo. Ya sabéis que pues el Señor predicaba esta buena noticia, estas palabras nuevas que traían el perdón de los pecados, y esa misericordia de su corazón era algo universalmente reconocido, podríamos decirlo de esa manera. Es decir, la gente que lo veía pues descubría ese corazón tierno, dispuesto al perdón. Y lo que es sorprendente, y esto ya nos tiene que llamar un poco la atención, es que los fariseos quieren usar esa misericordia contra él mismo. Porque, ¿cuál es la situación? Si Jesús, haciendo gala de su misericordia, perdona a la mujer adúltera, que es verdaderamente pecadora, y no es simplemente
como dice el Evangelio, una mujer de mala fama, sino que dicen que ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Es decir, la han descubierto en el mismo acto de pecado. Es decir, es patente, pues su crimen, su injusticia, y entonces si Jesús perdona a la mujer adúltera, va contra la ley de Moisés, porque la ley de Moisés estableció un código de conducta, de castigos para los pecados, pues muy claro, y si una mujer era adúltera, debía recibir el castigo. Entonces, si el Señor perdona, va contra la ley de Dios, dada pues al pueblo de Israel en el Sinaí por medio de Moisés. Pero claro, si por otra parte el Señor condena a esta mujer adúltera aplicando la ley, entonces la misericordia que predicaba era falsa y por tanto su mensaje del amor divino quedaría totalmente desacreditado. Entonces, fijaros esa trampa que le ponen los escribas y fariseos al Señor, y en este punto ya nos podemos detener algún momento, contemplar cuán bueno es el corazón de Jesús, ¿no? Pensad un momento que si hasta los enemigos de Cristo reconocían su misericordia, ¿cómo nosotros vamos alguna vez a poder dudar de ella? Por eso que se nos grabe profundamente en el alma. Jesús quiere mi salvación más de lo que yo mismo la quiero. Es decir, Jesús es el Dios bueno que quiere que nosotros podamos entrar pues en su intimidad y podamos vivir eternamente con Él en el paraíso. Y por eso, ya digo, aquí en este punto nos podemos sorprender de cuánta tendría que ser esa misericordia del Señor que hasta sus enemigos la querían usar contra Él. Y por tanto, si sus enemigos la reconocían, ¿cómo nosotros vamos a dudar de ella? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues le han acusado, o sea, han acusado a la mujer, le han querido poner pues esta trampa, y el Señor, sin embargo, calla y se pone a escribir en el suelo. También es algún momento pues muy sorprendente porque la situación es grave, pero nuestro Señor se toma su tiempo. Probablemente está muy dolido por la dureza de sus corazones, ¿no? Pero pensad un momento que la situación es de una muchedumbre de hombres indignados que quieren apedrear a una mujer que ha sido que ha sido sorprendida en un grave delito, y sin embargo el Señor, ¿qué es lo que hace? Pues se pone a escribir en el suelo y calla, ¿no? Es simpático también porque uno puede pensar qué escribiría en el suelo, ¿no? Es un misterio y no vale la pena detenerse en intentar adivinarlo, pero bueno, pues también es bonito pensar esa humanidad de nuestro Señor, cosas concretas, intentar estar presente en la escena con todo lo que eso significa, ¿no? Y el Señor calla y los fariseos siguen insistiendo y le siguen presionando para que se decante, por decirlo así, a favor o del castigo o de la misericordia. Y entonces el Señor se levanta y ante la insistencia da esta respuesta que ha pasado a formar parte casi pues de lo que es la sabiduría popular, y dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esto es una palabra muy sorprendente y muy fuerte, porque lo que está diciendo es que, bueno, pues si es que hay que castigarla, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la mujer, lo que está diciendo el Señor, es que la mujer que acusaban era realmente culpable, pero lo que el Señor está manifestando es que aquellos que la acusaban también eran culpables, también ellos eran reos de castigo. Y por eso este primer momento de la escena se puede llamar como la respuesta de justicia. Es decir, el Señor, por decirlo así, toma lo que es la acusación de los fariseos y entonces
manifiesta hasta dónde puede llegar. Si es que la mujer es culpable, la mujer merece castigo. Pero si es que alguien va a ejercer el castigo, atención, porque aquellos que ejerzan el castigo también pueden ser culpables, quizás no del mismo pecado, pero de otros que merezcan también pues una pena justa. Y por eso el Señor, cuando dice quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, fijaros, es que es muy tremenda la respuesta, porque está reconociendo que la mujer es culpable, pero les está preguntando también a ellos, a los escribas y fariseos, cuál es su situación. Y lo que ellos comprenden es que ellos también son culpables. Y lo que es sorprendente es que en este diálogo, cuando el Señor dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, el Señor que está libre de pecado no arroja ninguno. Y el Señor tampoco condena ni a la mujer que era culpable, ni a los escribas y fariseos que también lo eran. Por eso, en esta respuesta, lo que hace el Señor es simplemente manifestar que ellos también son pecadores. No son mejores que la mujer sorprendida en adulterio, aunque quizás sus pecados sean de otro tipo. Y por eso cuando da esta respuesta, confunde a los acusadores en su acusación. Jesús da una respuesta de justicia. Es verdad, el pecado merece su castigo, pero si todos son pecadores, ¿quién puede administrar la justicia? Si la condición de la mujer es la condición de todos, entonces, ¿por qué querríamos nosotros que otro recibiera el castigo cuando también nosotros lo vamos a recibir? Por eso os decía al principio que cuando hagamos esta meditación nos identifiquemos con la mujer pecadora, porque esa identificación no es una ficción piadosa, no es simplemente, bueno, pues para que la meditación resulte bien, pues voy a ponerme en ese caso concreto, sino que la identificación con la mujer pecadora es una profunda realidad en nuestra vida. El Señor nos ha perdonado y todos nosotros somos pecadores. Como mínimo, pues el pecado original. Y luego, pues durante la primera semana uno también va recorriendo todo lo que son los pecados propios y uno se va dando cuenta de que efectivamente, pues el pecado ha estado presente en nuestra vida. Y sin embargo, el Señor perdona, ¿no? Y cuando el Señor dice, si el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, aquí se produce también una reacción muy sorprendente, porque pensemos un momento, el Señor confunde a los escribas y fariseos y les manifiesta que ellos también son pecadores. ¿Y cuál es la respuesta de los fariseos? Es decir, ¿cómo reaccionan a esa palabra del Señor? Dice el Evangelio que uno a uno, poco a poco, todos se van yendo, comenzando por los más ancianos. Y esto es algo que a mí me produce mucha sorpresa porque ellos reconocen su pecado, pero atención, porque ellos no perdonan. Reconocen que la misma justicia que quieren aplicar sobre la adúltera puede caer sobre ellos, pero en lugar de acogerse a la misericordia del Señor, porque habían ido a Jesús, porque habían reconocido su misericordia, en lugar de quedarse delante suyo y esperar el perdón, lo que hacen es huir de él. No se atreven a ofrecer su pecado a Dios. Y esto es algo que, pues, desgarra interiormente. Yo me imagino que el Señor sufriría profundamente al ver esta reacción porque todos los escribas y fariseos que estaban en la escena fueron al Señor porque reconocieron su misericordia y sin embargo cuando se dan cuenta de que ellos
también son objeto de misericordia, porque ellos también son pecadores, en lugar de, pues, presentarse a Dios y decirle, Señor, perdóname, Jesús, ten misericordia de mí, lo que hacen es, poco a poco, uno a uno, todos se van yendo. Y esto, ya digo, es algo que, bueno, pues nos puede sorprender en los escribas y fariseos, pero también nosotros podemos pensar que en algunas ocasiones hemos actuado de la misma manera. Nosotros muchas veces ofendemos a Dios. Ya digo, en la primera semana uno contempla la propia vida y se da cuenta de las infidelidades ante ese don absoluto del amor divino. Y entonces la pregunta es, ¿nosotros somos como los fariseos o como Adán, que se ocultan y se apartan de Dios por no presentarle su pecado? ¿O somos como la mujer adúltera, que nos quedamos a los pies del Señor para que Él pronuncie la sentencia de misericordia? Qué astuto es el demonio, que nos quiere impedir que presentemos al médico nuestra herida, como si Él nos rechazara porque estamos enfermos. Y esto es lo que los fariseos y escribas no comprendieron. Ellos se reconocieron pecadores, pero fueron incapaces de presentarle su miseria, su pecado, su enfermedad al médico divino. Hay una anécdota pues muy bonita de San Jerónimo que cuentan que pues la anécdota cuenta, San Jerónimo es un santo pues de los primeros siglos de la Iglesia, siglo IV, V, y entonces San Jerónimo pues fue un gran estudioso de la Sagrada Escritura, fue el que tradujo pues al latín la versión pues griega del Antiguo Testamento, del Nuevo, es decir, fue verdaderamente pues un hombre muy admirable, muy penitente, se fue a vivir a Belén, pues a las cuevas para estar cerca pues de ese misterio de Navidad. Y entonces cuenta la anécdota que en un momento se le apareció el Señor pues a San Jerónimo y le preguntó, Jerónimo, ¿qué me ofreces? Y entonces Jerónimo, pues con mucha generosidad y con un deseo pues de realmente, bueno, pues darle al Señor lo que tenía, le dice, Señor, pues te ofrezco estas traducciones que he hecho, el trabajo de mi vida, a lo que he dedicado pues mis mejores años, todo esto, Señor, es para ti. Y el Señor pues le dice, muy bien, Jerónimo, gracias por tu oferta, pero ¿qué más me das? Y entonces Jerónimo pues dice, bueno, pues Señor, mira, yo me he venido a vivir a estas cuevas de Belén, estoy realizando pues mucha penitencia, pues te ofrezco también todos los sufrimientos de mi vida, te ofrezco pues estas penalidades, los ayunos, todos los sufrimientos, todo esto, Señor, para ti. Muy bien, Jerónimo, te acepto pues las penitencias, pero ¿qué más me das, no? Y entonces Jerónimo pues empezó a decir, bueno, pues te ofrezco las pocas riquezas que tengo, la verdad es que es muy poco, pero bueno, los bienes que tenga también te los ofrezco. Muy bien, Jerónimo, pero ¿qué más me das? Entonces, así fue continuando el diálogo durante un momento, durante un tiempo, y en un momento, pues Jerónimo le dijo, mira, señor, es que te lo he ofrecido todo, ya no sé qué más ofrecerte. Y entonces el Señor, pues con ternura le dice, mira, Jerónimo, ya me has ofrecido todo y por todo eso te lo agradezco, pero ahora ofréceme también tu pobreza y tu pecado para que yo la pueda llenar de mi misericordia. Bueno, pues esa es la actitud en el fondo que nosotros debemos tener. Como Jerónimo, como la mujer adúltera, nosotros debemos, pues sencillamente, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra enfermedad y presentársela al Señor. Y por eso, después de este diálogo o después de esta respuesta de justicia, viene lo que es el punto central de este Evangelio, que es la respuesta de misericordia. Llegamos a ese segundo momento y es lo que da sentido a todo el pasaje y lo que nos puede hacer mucho bien aplicárnoslo a nosotros mismos. Si os fijáis, el Señor habla dos veces en este pasaje. La primera con los fariseos y les muestra cuál es la exigencia de la justicia y cómo todos están prisioneros de ella.
ante un pecado, ante un mal, hay una respuesta o castigo proporcionado. Y esa es la primera palabra que el Señor da a los fariseos y que les confunde en su acusación, pero no es la única palabra de este Evangelio. Porque cuando los fariseos y los escribas se van, la mujer permanece ahí a los pies de Jesús y entonces viene esta segunda palabra, este segundo diálogo que tiene con la mujer adúltera para aplicar misericordia. Pensad un momento que, según lo que él mismo había dicho, él era el único que podía condenar legítimamente a esa mujer, pero en cambio fue el único que la perdonó. Pensad nuevamente en la escena. Todos acusando a la mujer, el Señor dice: el que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. Todos se van, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que queda la mujer, Jesús, los apóstoles probablemente contemplando sorprendidos, y Jesús era el único que podía condenar y arrojar piedras sobre la mujer. Y curiosamente fue el único que no la condenó, fue el único que la perdonó. Los otros, que también eran solidarios en el pecado, no fueron capaces de aplicar misericordia. Y sin embargo el Señor, que nunca pecó, porque fue en todo semejante a los hombres, menos en el pecado, el hombre que nunca pecó, sin embargo, fue el que la pudo perdonar. Y esto es sorprendente porque uno podría decir, claro, es el que tiene como título para aplicar justicia y sin embargo es el que aplica misericordia. Ese es nuestro Dios, ese es el Señor al que queremos servir. Y el Señor no solo la libró de la pena temporal, querían apedrearla, es decir, matarla, pues arrojándole piedras, sino lo que es más admirable todavía es que el Señor la libró de las penas eternas. Hizo mucho más de lo que jamás podría haber imaginado ningún hombre. Y esa es la misericordia del corazón de Jesús. Siempre va más allá de lo que nuestra mente puede soñar. Y por eso perdona a esta mujer, la libra de lo que es el castigo en esta tierra, pero lo que es más sorprendente es que la libra también del castigo eterno. Y por eso le dice: ninguno te ha condenado, yo tampoco te condeno. Y debemos meditar y detenernos en aquellas últimas palabras que dirigió el Señor a aquella mujer: anda y no peques más. Nosotros hemos sido introducidos en la vida de Dios, en la misma vida de Dios. Y desde ahí debemos vivir, ahí debemos respirar, ahí es donde debemos permanecer. Todo debemos hacer para conservar este don que el corazón de Jesús nos ha dado. Él nos ha perdonado, Él nos ha introducido en su intimidad y por eso el Señor dice: anda y no peques más. Él es verdaderamente el médico divino que se acerca a nuestra enfermedad para curarla y podamos vivir sanos. No es para, por decirlo así, no es para que hacer pues vista gorda frente a la enfermedad, sino que es para curar la enfermedad. El Señor con el pecado pues no tiene ningún tipo de misericordia, porque la misericordia la tiene con el pecador. El Señor quiere desterrar el pecado de nuestra vida y se da cuenta, porque es Dios, que el mejor modo de hacerlo no es aplicando el castigo, sino la misericordia, que es ese perdón gratuito que Él nos entrega completamente para que nosotros con agradecimiento podamos vivir junto a Él. Y por eso, pues para acabar como siempre, hablemos con Jesús presente, con Nuestra Señora, con los santos, que todo coopere para que más íntimamente vivamos en unión con el corazón de nuestro Dios. Que esta meditación pues nos ayude a tener estos coloquios de misericordia con Cristo delante puesto en cruz y caigamos en la cuenta de ese amor gratuito
e infinito que Dios tiene por cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga y os dé la gracia de poder vivir siempre junto a su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.